Buenos días, padres de familia y estudiantes del grado noveno. Espero que tengan un excelente día. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a los padres de familia que se han mostrado muy comprometidos y han apoyado el proceso de cada uno de sus hijos. Considero que hoy cobra fuerza más que nunca el eslogan Familia y Colegio Unido formando mejores seres humanos. De ustedes, padres de familia y del colegio, depende que este año escolar sea exitoso. Aprovecho también para resaltar el trabajo de estos estudiantes, que en definitiva se han mostrado muy comprometidos en el trabajo diario, semanal, han mostrado disposición, compromiso, y se ha evidenciado cuando envían con mucha puntualidad cada uno de los ejercicios asignados. Hoy vamos a prepararnos para el trabajo que sugiere la prueba número 3. Sabemos que está muy cerca, los temas son complejos y debemos entender que en el salón de clases jóvenes se generan preguntas desde la espontaneidad que nosotros podemos aclarar con mucha facilidad. La virtualidad, ustedes han visto que ha sido todo un reto para los profesores, nos permite llegar a ustedes, pero de pronto no tenemos esa oportunidad de aclarar de forma inmediata todos los interrogantes que se generen. Por eso hoy en esta clase quiero ser lo más clara posible para que sea muy útil y muy importante lo que vamos a trabajar. Así que jóvenes, vamos a buscar el cuaderno de lenguaje, vamos a buscar el módulo número 1 porque la temática que vamos a desarrollar es extensa, pero también muy importante. Recuerden que nosotros no solamente nos estamos formando para los procesos del salón de clase. Nuestro trabajo de formación académica, preuniversitario, pre-ICFES, inician en este colegio desde el grado noveno. Y hoy vamos a trabajar las categorías gramaticales. Un tema que se trabaja desde primaria, pero ustedes saben que a medida que vamos avanzando, los conceptos se hacen más técnicos y se notan más complejos. Bien, entonces, cuaderno de lenguaje a la mano, vamos a tomar apunte de lo más significativo y vamos a tomar o tener a la mano el módulo para aplicar lo ya visto. Bien, entonces, teniendo claro que hoy vamos a trabajar las categorías gramaticales, les voy a conceptualizar qué son, cómo se evidencian en la cotidianidad, por qué son útiles al momento de abordar la comprensión lectora y el texto escrito. Y por último, vamos a hacer una actividad de aplicación, es decir, vamos a hacer el trabajo del día, que es lo que va a demostrar que usted entendió y comprendió la temática a trabajar. Esto, al finalizar del video, le diré a dónde lo hará llegar y qué requerimientos necesita para entregar. Bien, entonces toda la disposición, todo el ánimo, vamos a hacerlo de la mejor manera porque jóvenes, juntos podemos lograrlo. Bien, entonces, el tema, ya lo dije, categorías gramaticales. No se pueden olvidar de la tilde. Categorías gramaticales. Bien, nosotros podemos hablar todo el día, emitir enunciados uno tras otro, pero vamos a entender que así yo emita 1000 palabras al día, solamente voy a hacer uso de 9 categorías gramaticales. Antes de conocerla, es necesario que usted entienda y conozca qué es una categoría. Y lo primero que vamos a consignar en el cuaderno es que una categoría son las diferentes funciones que cumplen las palabras en las oraciones. Van a resaltar la palabra función. ¿Por qué, joven? Porque en el ejercicio de aplicación vamos a ver que esto es muy variable. Vamos a tener, por ejemplo, verbos que se sustantivan. ¿Cómo así? Que pierden su cualidad de ser acción y van a ser un sustantivo. Esto lo vamos a comprender en el desarrollo de la temática. Listo, entonces ya tenemos el tema, vamos a conocer cuáles son esas 9 categorías. Las va a escribir en su cuaderno una debajo de la otra. Apenas termine de consignar,
vamos a tomar una a una, las explicaré y daré algunos ejemplos. Bien, entonces, primera categoría, el sustantivo. Segunda categoría, el adjetivo. Tercera categoría, el verbo. Cuarta categoría, el adverbio. Quinta categoría, el pronombre. Sexta categoría, el artículo. Séptima categoría, las conjunciones. Octava categoría, las preposiciones. Y por último, vamos a ver las interjecciones. Bien, tenemos que así hable todo el día solamente, jóvenes, en nuestro discurso, en nuestros enunciados, en nuestros actos de habla, solamente vamos a hacer uso de estas 9 categorías gramaticales. ¿Listo? Ya las tenemos claras, ya las consignaron en el cuaderno. Ahora voy a explicarles la función de cada una dentro de una oración. Voy a iniciar con el sustantivo. ¿Bien? Y desde primaria nos han enseñado que el sustantivo es el que sirve para nombrar. Nombramos objetos, animales, cosas de forma particular y de forma general. De allí que nosotros encontremos que el sustantivo tiene unas subclasificaciones. Vamos a trabajarlas una a una y vamos a dar algunas ejemplificaciones. Entonces, tenemos que el sustantivo puede ser propio o común. Cuando hablamos de sustantivo propio, hacemos referencia a un nombre en particular. Y cuando hablamos de común, hacemos referencia a un nombre en general. Entonces yo digo perro y cuando menciono esta palabra hago referencia a todas las razas de este tipo de animal. Pero cuando digo, por ejemplo, mi perra Alaska, hago referencia a ese perro dentro de la generalidad como único. De ahí que nosotros escribamos esos nombres inicial mayúscula, que es un elemento de la ortografía. Inicial mayúscula, todo nombre propio se escribe inicial mayúscula, debido a esto que acabo de explicar. Vamos a tener también los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos. Cuando hablo de sustantivos abstractos es aquello que no podemos ver, no podemos tocar, pero sabemos que existe. Por ejemplo, Dios. Sabemos de su poder, de su fuerza, pero no ha habido una persona que haya tenido contacto visual o lo haya tocado para evidenciar su existencia. De la misma manera ocurre con la paz, con el valor de la esperanza, con la alegría, todo este tipo de sentimientos, valores
que sabemos que existe porque lo vivenciamos, pero no porque tengamos un contacto físico con él. Muy diferente al tablero, que sabemos que existe, lo tocamos, ¿sí? Y tenemos un contacto directo. Es ahí la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Siguiente categoría. Tenemos el sustantivo simple y el sustantivo compuesto. Este sustantivo simple es el que tiene sentido por sí solo, es decir, no necesita de unirse a otro término para tener sentido. Y voy a tomar como, en este caso, como término, en el caso de sol, ¿sí? Sabemos que es un cuerpo celeste y tengo la palabra dado, ¿sí? Cada uno por separado tiene sentido en sí mismo. Muy diferente al sustantivo compuesto, que para construir la palabra soldado necesito de estos dos sustantivos simples. ¿Bien? La siguiente categoría son los primitivos y los derivados. Los primitivos es una palabra, igual que el sustantivo simple, no requiere de otra palabra para tener sentido. Muy diferente, en este caso, al derivado, que requiere de este sustantivo primitivo para la conformación de la palabra. Entonces, tenemos que pan, por sí solo, tiene sentido completo. Y en el caso del derivado sería panadería, es decir, todos los términos que pueden surgir de este término inicial. Entonces tenemos que está la palabra zapato y se desprende la palabra zapatería. Tenemos el sustantivo primitivo flor y tenemos el sustantivo derivado floristería. ¿Bien? Entonces, a modo general, vamos a trabajar que estos, digamos, son los más comunes. Ya tienen algunas ejemplificaciones y vamos a pasar a la segunda categoría. ¿Cuál es la segunda categoría en el orden que la llevamos? Los adjetivos. Bien, los adjetivos, desde que estamos en primaria, nos han enseñado que los adjetivos califican. Hasta ahí todo está claro. Pero hoy vamos a entender que los adjetivos no solamente califican, sino que determinan. Y usted como estudiante preguntará, ¿cómo así, profesora? Si yo tenía entendido que los que determinaban eran los artículos. No, vamos a entender que los adjetivos determinan a un sustantivo, es decir, que expresan cualidades de posesión, de demostración y digamos de cierta manera de cantidad, ¿ok? ¿Cómo se presenta? Si yo tengo, por ejemplo, el adjetivo determinativo, y vamos a escribir aquí determinativo, si yo tengo aquí los adjetivos determinativos, vamos a revisar entonces que estos pueden ser bien, que estos pueden ser demostrativos, posesivos, definidos e indefinidos. Ahora, no es que estos sean todas las categorizaciones, no, me estoy basando en cuáles son, digamos, los que más requieren en pruebas de estado, en pruebas universitarias, cuando en términos de gramáticas se requiere, ¿ok? Entonces, los demostrativos, o vamos a mirar un determinativo dentro de una oración. Cuando digo esta casa, demostrativo.
esa casa. Vemos que este adjetivo está modificando al sustantivo casa. En el caso de los posesivos digo mi casa, nuestra casa, es decir, indican posesión. Y en el caso de los definidos e indefinidos, cuando hablo de definidos, hablo de una cantidad específica. Yo digo 4 casas. Pero si digo algunas casas o muchas casas, es muy diferente porque no hago o especifico la cantidad. ¿Listo? Entonces, ya queda claro que dentro de los adjetivos determinativos encuentro estas subcategorías. Y, profe, ¿cuáles son los calificativos? Ya lo que ustedes han visto desde primaria. Son todos aquellos que indican cualidades, características. Entonces yo digo alto, pequeño, bonito, feo, en fin, los que expresan cualidades. Bien, ahora vamos a la tercera categoría. Estén tomando apuntes en el colegio, en el cuaderno, y también van revisando el módulo sobre lo que estoy trabajando ahora como actividad de profundización. Vamos a trabajar el verbo, y sabemos que una de las categorías más complejas es hablar de conjugaciones verbales. Hoy, como les había mencionado en un principio, vamos a trabajar lo que más se evalúa dentro de pruebas de estado y pruebas instruidos. Entonces vamos a hablar del verbo, y cuando ustedes les preguntan qué es el verbo, en general ustedes dan la respuesta que el verbo es el que indica acciones. Es correcto, indica acciones. Simplemente que nosotros lo vamos a ver en otras circunstancias. Entonces sabemos que los verbos indican acciones. Y estos verbos, de acuerdo a su función, se pueden clasificar en pronominales, regulares, irregulares, entre otros. Del verbo pronominal debo saber que este verbo estará acompañado de uno de los pronombres personales, pero no en este caso del yo, del tú, del él, sino de su otra variante, que es el me, que es el se, que es el te, que es el lo. Y este tipo de verbo siempre irá acompañado de ese pronombre. Quiere decir que ese pronombre solito, como unidad, no tendría sentido por sí solo. Entonces, yo digo, por ejemplo, me dijo. El me es un pronombre acompañando al verbo decir. Por eso, jóvenes, lo llamamos pronominal. Me dijo, te dije, le dije, en fin. Tenemos los verbos regulares e irregulares, y ustedes ya eso lo han trabajado, debo suponer, en los conceptos claves cuando hablan de inglés y de sus conjugaciones. Entonces tenemos que en nuestro idioma español los verbos regulares son los que no cambian o varían su raíz, mientras que los irregulares sí varían, y eso depende de la conjugación. Por ejemplo, yo digo el verbo amar. En el caso de yo amo, tú amas, am, que sería la raíz, no varía. Muy diferente al verbo dormir, cuando ustedes dicen, por ejemplo, yo duermo, él duerme, tú duermes, nosotros dormimos. El solo hecho de que la palabra dormir cambie en una vocal ya hace
parte o lo ubican dentro de los verbos irregulares. ¿Listo? Ahí queda clara la temática. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría. Ya llevamos hasta este momento el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Así como el adjetivo califica a un sustantivo, vamos a encontrar que el adverbio es una categoría que no solamente modifica al verbo, sino que modifica a otro adverbio, a un adjetivo y al mismo verbo, que pues es, digamos, la explicación que nos han dado desde que estamos trabajando en la primaria. Por eso les decía, muchos de los conceptos que hoy estoy abordando, ustedes ya lo han trabajado, es simplemente que al pasar de nivel se hace más teórico, más conceptual o un lenguaje técnico para poder entender un poco cuál es la dinámica de nuestro lenguaje. Sabemos que el español es uno de los idiomas más complejos y ya ustedes están entendiendo el porqué. Bien, entonces, adverbio. Escribimos, el adverbio es la palabra que modifica ¿a quién? Al verbo, a un adverbio y a un adjetivo. Entonces, voy a escribir el concepto y les voy a dar un ejemplo para cada caso. Adverbio modificando un verbo. La palabra mucho es un adverbio de cantidad que me está modificando al verbo corre. Entonces vamos a poner por acá adverbio de cantidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso de un adverbio modificando a otro adverbio. En este caso vemos que muy está modificando a rápido. Vemos el caso de un adverbio modificando al otro adverbio. Y en tercer caso vamos a mirar cómo un adverbio modifica a un adjetivo. Tenemos que muy está modificando a lindo, ¿sí? Entonces, adverbio modificando a un adjetivo. Bien. Ahora, así como el adjetivo tiene unas subclasificaciones, así como el sustantivo tiene unas subclasificaciones, también las tiene el adverbio. De allí que vamos a encontrar que los adverbios se clasifiquen en. Vamos a poner acá nuevamente la palabra adverbio. Voy a ponerme a este ladito para no interferir. Y vamos a decir sus clasificaciones. Tenemos entonces adverbios de modo. ¿Y qué nos indica el modo? ¿Cómo se realiza la acción? Rápido, lento. Tenemos el adverbio de tiempo. Si se realizó hoy, si se realizó ayer, y estamos hablando de la misma acción. Tenemos adverbios de lugar. Entonces, si la acción se realizó aquí, si se realizó allá. Tenemos adverbios de negación. No lo hizo, ¿sí? Entonces, este tipo de adverbio indica si se realizó o no lo que estaba asignado. Tenemos de afirmación, si lo hizo, por supuesto, en fin. Y tenemos los de duda. Tal vez es posible que haya realizado el ejercicio. Entonces aquí tenemos las subclasificaciones del adverbio. Ahora vamos a trabajar el pronombre.
Escriban, por favor, pronombre. Y el pronombre, como su nombre lo indica, tiene una característica especial. Es la única categoría que puede reemplazar el nombre. Y por eso, muchachos, es que lleva tilde. Si yo digo, Juan es un chico muy inteligente, él se ganó la beca por su esfuerzo. Vemos que la palabra él está reemplazando ¿a quién? A Juan, y por ese motivo va tildado. De ahí que uno sea insistente, muchachos, con el tema de la ortografía, de las tildes, porque esto se altera el sentido de la palabra. Porque si yo ese él no lo tildo, ya no sería un pronombre, sino que sería un artículo. ¿Listo? Entonces, dentro del pronombre ya debemos saber qué son los que reemplazan al nombre y cuáles son el yo, el tú, el él, los que hemos trabajado en las conjugaciones de los verbos. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar el artículo, que bien, porque son palabras similares, es que tendemos a confundirlos. Entonces, el artículo, a diferencia del pronombre, no va tildado. ¿Y cuál es su función? Así como el adjetivo determinativo expresa cualidades de un sustantivo o me dice si es posesivo o es demostrativo, el artículo es el que determina el sustantivo. Entonces yo digo la casa, el carro. En el caso de este carro no lleva tilde porque no reemplaza ningún nombre, solamente está determinando al sustantivo, que en este caso es el carro. Puedo decir un carro. Profe, entonces, ¿cuáles son? El, la, un, unos. Bien, esas son las palabras que hacen parte del artículo. Ahora vamos a trabajar dos categorías que, si bien es cierto, son palabras de enlace, son muy importantes, muchachos, al momento de trabajar la coherencia en un texto. Quiere decir que de estas dos categorías que voy a trabajar depende que su texto esté bien o mal escrito. No sin decir que las anteriores son más importantes, sino que las palabras de enlace, en este caso conectores y palabras que unen, son las que internamente generan que el texto tenga una hilación como es debido. Entonces vamos a trabajar en este punto las conjunciones y las preposiciones. Ojo, es diferente preposición y proposición, porque cuando hablo de proposición hablo de un enunciado con sentido completo, y cuando hablo de preposición hago referencia a una partícula con sentido completo. En este caso, las conjunciones son las palabras que nos permiten unir una oración con otra, pero esta unión la hacen de diferente manera. Es decir, yo la utilizo para agregar, la utilizo para oponer, la utilizo para agregar, y estos jóvenes son los famosos conectores. Recuerden cuando uno ve temas como el ensayo, el artículo de opinión, la columna, cuando nos toca redactar, estos son el insumo o la parte más importante al momento de darle coherencia a nuestras ideas. Entonces tenemos que las conjunciones se pueden clasificar en bien, les voy a trabajar las cuatro, digamos, más usadas dentro de la evaluación en una comprensión lectora. Tenemos que las conjunciones aditivas o de adición son, como su nombre lo indica, las que agregan información. Entonces, profe, ¿qué partículas hacen parte de las aditivas? Cuando usted utiliza el conector y. Tengo un carro y
una moto. Ese ahí puedes reemplazarlo por además. Tengo un carro, además una moto. Tengo un carro, también una moto. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar el conector y, además, también. Ahora vamos a ver las adversativas y como su nombre lo indica, lo podemos encontrar de diferentes maneras, adversativas, opositivas o de contraste. Y aquí, muchachos, es importante resaltar que para el discurso, que es tan importante cuando vamos a hablar en público y ustedes dicen, pero sin embargo, ya eso lo hemos trabajado, es incorrecto. Y hoy vamos a entender que el pero, sin embargo, y el más, sin embargo, y aún más grave, el pero, más, sin embargo, son incorrectos porque estamos redundando. ¿Y saben qué es redundar? Repetir palabras de forma innecesaria. ¿Por qué? Porque dentro de los adversativos o adversativas tenemos pero, sin embargo, el más. Este más no lleva tilde, ya lo hemos trabajado en la clase, porque hace referencia a una conjunción opositiva. Si llevara el más, sería un adverbio de cantidad. Cuando usted dice, por ejemplo, tengo más dinero que tú, hace referencia a la cantidad. Y tenemos el empero. Aunque este no es muy utilizado, sí vamos a encontrar situaciones en las que es usado. ¿Bien? De causa-efecto implica, como su nombre lo indica, la consecuencia de un enunciado inicial. Entonces, yo digo, no estudié, por lo tanto, no obtuve buenas calificaciones. No estudié, por consiguiente, mis resultados no fueron los esperados. No estudié, por ello, perdí el examen. Entonces, encontramos conectores como usted dirá, profesor, apenas eso. No, hay más. Es simplemente que estoy trabajando, ya les he insistido en toda la clase, que estos son los, digamos, los más usuales al momento de evaluar. Entonces, cuando nos pongan un enunciado, tenemos la comprensión lectora y nos dicen, por ejemplo, el conector, por lo tanto, se puede reemplazar sin alterar el sentido por... Y ustedes, como desconocen la función de cada uno de los conectores, usted escribe además y sabemos que es incorrecto. Debemos buscar unos que cumplan la misma función. Y tenemos los de ilustración. Y en este caso, los de ilustración, como su nombre lo indica, nos sirven para aclarar informaciones. Y yo, jóvenes, en todo el discurso, he utilizado muchos conectores de ilustración porque lo que pretendo es aclarar. Y un término clave para esto sería, por ejemplo. Otro conector, es decir. Y uno que también no es muy usado, pero sí en algunos discursos lo he notado, es verbigracia, que significa por ejemplo. Bien, entonces ya hemos trabajado el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, el artículo, las conjunciones, las preposiciones. Ya vamos finalizando, jóvenes. Nos falta la última categoría y son las interjecciones. Y como ustedes observan en mi estado de ánimo, ven que mi reacción es diferente cuando llego a las interjecciones porque precisamente es la categoría que hace referencia a los estados de ánimo. Entonces usted dice, estoy muy feliz, estoy triste. Por lo general, esta categoría va en signos de exclamación, debido a que, como lo acabo de indicar, expresa estados de ánimo. Entonces usted dice, ay, uy,
son estas expresiones y hacen parte de las categorías. Entonces, jóvenes, para ir cerrando, ya trabajamos las 9 categorías, vemos que no es nada fácil nuestro idioma español, sabemos que así hable todo el día, solamente voy a hacer uso de estas nueve categorías gramaticales que las acabo pues de abordar paso a paso. ¿Qué trabajo vamos a realizar en el día de hoy? Los que tienen el módulo se van a ubicar en el tema categorías gramaticales. Si no lo tienen, les dejé en mi blog la actividad de aplicación. Van a desarrollarlo y lo van a devolver a mi correo, las respuestas resaltadas con un color distinto para facilitar su calificación. Vamos a tener un encuentro por videoconferencia para aclararles lo que en este momento pues de pronto no les quedó muy claro, no lo entendieron, no me hice pues digamos dadas las circunstancias, no les quedó con mucha claridad. Bien, jóvenes, entonces espero que haya sido muy productivo, sepan que el cuerpo docente los está acompañando y espero que tengan un feliz día.